Hola amigas, amigos, empecemos con nuestra plática de hoy. Voy a tratar de hacer todas las cosas más fluidas, es decir, que no sea una plática súper larga y pesada. Voy a tratar de hacer este video que dure más o menos unos 20 minutos, 25 minutos. Entonces, retomando rapidísimo. Las personas que están viendo este video que ya saben de qué se tratan estas pláticas, pues bueno, no es nada nuevo para ustedes, solo es nuevo que lo estamos haciendo ahora por YouTube. Para las personas que están viendo este video por primera vez y no saben qué está pasando, les voy a explicar que nosotros hacíamos unas pláticas, o tenemos más bien grabadas unas pláticas en Instagram, de cosas que nos parecían interesantes y que nos parecían como, a lo mejor no del todo ligadas al arte como tal o a la música, porque somos músicos, somos cantantes, un colectivo de músicos y cantantes, y nos gustaba discutir entre nosotros así, pero más bien pláticas entre amigos, ¿no? De repente, oye, has pensado en esto y cómo se conecta esto con esto, y es por eso que empezamos a hacer estas pláticas públicas porque nos pareció que era interesante compartir estas ideas con otras personas. Entonces, hay muchas pláticas que están en Instagram, las pueden ir a ver, pero aquí, digamos que es como el siguiente tomo de nuestros capítulos, porque lo había separado en capítulos. Entonces había capítulo 1, capítulo 2, no recuerdo cuál fue el último capítulo, creo que fue el capítulo 5. Y ahora digamos que este va a ser nuestra segunda tanda de capítulos. Entonces este es el capítulo 1, que se llama Lo Divino Femenino. ¿Y por qué? Porque sabemos que en muchas representaciones artísticas, dígase pinturas, obras musicales, todo lo que en la ópera, que nosotros, yo soy cantante de ópera y otras personas que forman parte de este colectivo también, sabemos que hay como estas imágenes arquetípicas, ¿no? De el bueno, el malo, el héroe, pero en lo femenino solo existen muy pocas posibilidades. Una, o eres una santa o eres una bruja. No hay más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empiezan esas cosas así? ¿Por qué? Porque o eres una santa o porque o eres mala o hay algo como ahí horrible dentro de ti, ¿no? Latente. Entonces, yo me empecé a hacer esas preguntas y también observando a mi alrededor, todas las religiones que yo conozco tienen esta figura como de la mujer como algo divino, un ser capaz de amar sin condiciones y todo esto. Pero ¿por qué son tan profundamente misóginas? O sea, ¿por qué tenemos la religión católica y el culto a la Virgen María es poderosísimo? Por lo menos en México, yo creo que la gente es como su figura religiosa preferida, o sea, y no entiendo por qué en una religión que es profundamente misógina se le da tanta importancia a la figura femenina, pero siempre se le relega al mismo tiempo. O sea, es una cuestión muy ambivalente. Entonces yo empecé a hacer mis investigaciones, perdón, y bueno, aquí está. Llegué a un libro que se llama Dios nació mujer. Dios nació mujer es un libro de un autor que se llama Pepe Rodríguez, que aparentemente él es periodista, pero tiene muchísimos libros que hablan de religiones, de cultos, de sectas. Es como especialista en todo este tipo de estructuras religiosas, cómo se generan, cómo se van reforzando esas cosas, esas creencias, las sectas. A mí es algo del que me encanta, son estas cosas de las sectas. Yo puedo vivir viendo documentales sobre sectas, me encanta. Porque siempre me pregunto eso, ¿cómo la gente llega a ese punto, no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en sus cabezas? Me da mucha curiosidad. Y bueno, tendré que leer esos libros más adelante, ¿no? Pero en este momento leí este libro porque me pareció pertinente haciendo búsquedas en internet, fue el primer libro que me salió, y otro de otras autoras, pero este me pareció muy interesante porque junta el trabajo de él como investigador y también de una mujer muy interesante, que les voy a poner si puedo abajo un link para que vayan a ver sus videos que tiene en YouTube de sus conferencias y todo. Es una mujer, me parece que ya falleció, pero era una mujer, una antropóloga de origen lituano que se llamaba María Gimbutas. Y esta mujer, en sus excavaciones por todas partes, ella es especialista en Europa del Este, pero gracias a las excavaciones que ella realizó en ese lugar del mundo, se dio cuenta que había muchas cosas que unían a otras civilizaciones y llegó a un descubrimiento que, bueno, descubrimiento entre comillas, porque los antropólogos, los arqueólogos sabían de esto, pero nunca se habló de esto abiertamente, y esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención. No me sorprende, porque sabemos en qué mundo vivimos, pero se me hace increíble, nadie nos explicó esto. Incluso yo recuerdo haber ido a Lascaux, a las grutas que están aquí en Francia, en la parte más o menos como del sur, donde están las primeras pinturas rupestres, y estaban ahí frente a mí y nadie me contó lo que yo leí en este libro, y me parece increíble que sigamos teniendo ese sesgo de género en todas las cosas que nos rodean, en la historia, la antropología, la ciencia. ¿Por qué? Entonces llegó un punto en el que esta mujer ahora ya está siendo muy conocida,
su trabajo, porque gracias a los movimientos feministas y a esta reivindicación de la mujer, se ha puesto ahí a la vista de todos que esto siempre se supo y nunca se habló de ello. Y que estaba frente a nosotros, está en todas partes, ya cuando se los explique lo van a entender. Resulta que el ser humano empieza a tener la capacidad de caminar sobre sus piernas y a generar vínculos más importantes con otros seres humanos y a crear lo que se llamarían tribus. Sabemos, o lo que se sabe, es que la primera tribu era la familia nuclear, como conocemos. La mamá, los hijos, sobre todo, y el padre a veces estaba, a veces no, como todavía hoy. Entonces, como que lo más importante era el vínculo de la madre con los hijos. Y así se generaban esos pequeños grupos humanos, porque otras madres se juntaban con esas madres para asegurar que sus hijos también fueran protegidos en caso de que ellas no estuvieran por la otra madre. Entonces había esta cuestión de que las madres se juntaban para criar a sus hijos todas en comunidad y se iban creando estas tribus humanas. En algún momento de la historia empezamos a hacernos preguntas como, ¿quién creó todo lo que está aquí? ¿De dónde salió? Porque como empezamos a darnos cuenta que al momento de sembrar un grano en la tierra salía una planta, pues empezamos a decir, bueno, pero entonces quiere decir que como yo puedo transformar cosas que están, digamos, más a mi alcance como esto, tiene que haber un ser superior que esté generando todo lo que yo no puedo controlar. Tiene que haber alguien como yo, porque los seres humanos somos absolutamente autorreferenciales porque no conocemos a nadie más. O sea, solo sabemos lo que nos pasa a nosotros porque no tenemos otro punto de referencia más que nosotros mismos. Entonces, claro, pues tenía que haber otro ser humano superpoderoso, otro ser que se pareciera a nosotros, superpoderoso más bien, que estuviera creando todo eso. Y entonces, por analogía, porque es muy interesante, en el libro también explica mucho cómo los seres humanos, toda la parte de la evolución del Homo sapiens, no del, me parece que decía Australopithecus al Homo sapiens, que son muchísimo tiempo, lo podemos ver en los primeros 7 años de vida de un ser humano. Es decir, las niñas, los niños, desde el día 0 hasta los 7 años, pasan por todo ese proceso evolutivo por el que pasaron nuestros ancestros, y es increíble. Porque, ¿qué pasa? La niña llega al mundo y no sabe hablar. Entiende que tiene que hacer algo para comunicar lo que necesita, entonces empieza a hacer ruidos, a llorar, a gritar, a hacer saber a su madre que está ahí y que necesita algo, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que pasa, porque uno sabe, y está perfectamente comprobado, y hay investigaciones que realizó esta neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, que hicieron unos estudios con madres y con sus hijos para medir hasta qué punto ese vínculo modificaba el cerebro y el cuerpo de la madre y el hijo, ¿no? Y resulta que una madre y un hijo, una hija, es el vínculo más grande que puede existir en nuestra vida. Es decir, como somos mamíferos, evidentemente, al nacer lo primero que necesitas es el contacto con la piel de tu madre. Es lo primero que necesitas para asegurar que todo está bien y sentirte bien. El bebé lo primero que necesita es ese contacto y después el contacto con la mama de su madre. Por eso de ahí viene la palabra madre, de ahí viene la palabra mamífero, porque venimos de ahí. Necesitamos eso para sobrevivir. Es lo más primordial. Entonces ellos, por analogía, como van haciendo los niños, que van observando y dicen, bueno, pues mi madre está ahí, me da todo lo que necesito, me cuida, se preocupa por mí, pero al mismo tiempo ella es poderosa, porque yo necesito de ella para vivir. Entonces, por analogía dicen, pues claro, ese ser que está ahí creando todo lo que estamos viendo, tiene que ser mujer. Y fue como, claro, porque veían a las mujeres parir de repente, porque las personas en el Paleolítico, en el Neolítico, al principio del Neolítico, no habían hecho el link entre sexo y reproducción, porque claro, hay 9 meses de diferencia, o sea, es decir, desde el momento en el que una persona tiene una relación sexual y queda embarazada, pasan 9 meses, por lo menos 5 meses, 6, para que se empiece a ver algo, ¿no? Se empiece a desarrollar el vientre de la embarazada y el cuerpo empieza a cambiar. Entonces, los primeros seres humanos no habían hecho ese link porque pues, no era como tan inmediato, no era como que llegabas, tenías sexo con alguien y de repente ya estabas pariendo un bebé, o sea, no era así, por fortuna, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ellos empiezan a decir, es que las mujeres son capaces de generar vida por sí mismas. O sea, era una idea como de esta cuestión de una mujer que era capaz de, por sí misma, sin necesitar nada, tener un bebé. Porque no sabían que el hombre también jugaba un papel importante en eso, no lo sabían, no tenían manera de saberlo, porque no se veía, además. Entonces, para ellos estaba claro que ese ser todopoderoso tenía que ser mujer y que era una madre que había parido, literal, al mundo y que estaba pariendo constantemente cosas. Entonces, en algún momento, estas
estas civilizaciones empezaron a desarrollar estas ideas y a necesitar comunicarlas. Entonces, para comunicarlas, empezaron a crear un lenguaje. Que el lenguaje nace como una necesidad, no nada más para comunicar las cuestiones del culto religioso. No se sabe si una cosa fue antes o después. Es decir, no se sabe si el culto a la diosa fue no se sabe en qué momento específico, es lo que quiero decir, empezó. Solo se sabe que cuando se empezó a desarrollar el lenguaje ya existía la diosa, ya estaba ahí presente. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a construir herramientas, el lenguaje sirve como de, pues, vehículo para transmitir. Por favor, mira, para hacer un hacha tienes que hacerle así y así. Entonces, como tenían que dar cada vez instrucciones más específicas, pues el lenguaje se iba desarrollando. Y lo mismo con respecto a la diosa, porque si querían desarrollar ese mito hasta el punto que tuvieron que crear ritos, porque es primero el mito, luego el rito y luego la ofrenda, y se hace como un ciclo, ¿no? El rito, existe el rito lo refuerza y la ofrenda crea ese pacto. Entonces es como un continuo. Y pues bueno, empiezan a generar esta necesidad de expresar pensamientos complejos y el lenguaje se empieza a desarrollar. Y es muy interesante porque en el libro, y de hecho lo comenté en alguna de los videos que están en Instagram, en el libro de la Odisea de la voz de Jean Abitbol, que es un foniatra francés que tiene un libro increíble, habla de eso, de cómo el lenguaje forma el pensamiento y el pensamiento forma el lenguaje. O sea, es una cosa que se retroalimenta. Y los niños empiezan a hablar así, porque se dan cuenta que tienen necesidades más específicas. Ya no basta con llorar y que te den de comer. A lo mejor quieres que te den de comer, pero una cosa específica. Entonces empiezas a decir zanahoria o no sé. Empiezas a asociar cosas con palabras y entre más específicas son tus ideas, más específicas tienen que ser las palabras que tienes que usar para expresar esas ideas. Y así empezó a pasar con nuestros ancestros. Y es por eso que en algún punto del libro dice que es muy interesante cómo a veces nos referimos a la prehistoria o a los hombres, a las mujeres de la prehistoria como la infancia de la humanidad, cuando es realmente eso. Literalmente es la infancia de la humanidad, porque lo puedes ver con un niño. Un niño se comporta como se comportaban nuestros ancestros. De hecho, en algún punto dice que nosotros hoy como nos vemos el ser humano moderno, así se veían los niños de los neandertales, por ejemplo. Sabemos que ya se mezclaron, bueno, hoy ya sabemos que los neandertales y los homo sapiens se mezclaron y que venimos de ahí, que no somos homo sapiens 100% o neandertales 100%, somos una mezcla de los dos. Pero la cuestión es que el ser humano, el niño de ese tipo de seres humanos de esa época, eran como el ser humano adulto moderno. Entonces, es decir, nosotros tenemos caras de niño o de niña de la prehistoria, porque antes, conforme iban creciendo los niños, se iban volviendo más como los huesos se expandían más, la mandíbula crecía mucho, los pómulos crecían mucho, la frente, los nudillos, pero en algún momento pues ya no había necesidad de eso porque ya no comíamos tanta carne. O sea, la carne aparentemente fue muy importante para desarrollar el cerebro, pero a la hora de poder comer cosas más blandas como los vegetales gracias a la horticultura y después a la agricultura, pues ya no necesitábamos mandíbulas tan poderosas, entonces la mandíbula empezó a dejar de desarrollarse tanto. Y bueno, la cuestión es que regresamos a la diosa. La diosa estaba ahí, era evidente para todos y lógico por analogía que tenía que ser una mujer, porque la mujer paría vida y además, muy importante, cuando una mujer paría, había dos componentes muy importantes, que era la sangre y el agua. Muy importante. Entonces, porque cuando los bebés nacen en agua, hay agua y sangre, ¿no? Y pues ellos empiezan a decir, claro, porque alrededor del agua siempre hay vida. Los seres humanos no podemos vivir sin agua. Podemos vivir días sin comer, pero sin agua no. Entonces era claro para ellos, claro, el agua es fue en ese momento la primera representación de la diosa. Entonces, no sé si han escuchado una frase de Goethe o de Goethe, como le quieran decir, que dice, la onda es la figura que dio origen al mundo. Pues no podría ser más específica para describir esta idea que tenían las personas de esa época, que es el Paleolítico, donde dijeron, claro, pues es que la onda representa al agua y el agua es la diosa. Y una de las primeras cosas que empiezan a hacer los seres humanos de esa época, antes de que existiera la escritura, que como todos sabemos, la primera escritura fue la escritura cuneiforme, que fue desarrollada en Sumeria. Bueno, eso fue muchos años después. Pero al principio había cosas muy básicas que dieron nacimiento a todo lo que conocemos hoy como escritura, ¿no? Los símbolos eran
la onda, el zigzag, la X, y es chistoso porque las mujeres somos cromosoma XX, y pues bueno, estos eran símbolos de la diosa. Los primeros símbolos que se pintaron en las cuevas y demás eran símbolos de la diosa. La X, la B, la V, la onda, el zigzag y la M. La M es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una mujer nacía un ser humano, pues nacía rodeado de agua, las mujeres se creía que eran capaces de crearse a sí mismas, crear vida por sí mismas, así como por partenogénesis se llama. Entonces el cuerpo femenino o las cuestiones o digamos, las formas como que intervenían más no en la reproducción, y esto es interesante, en la crianza y en el parto y en la crianza, que era, por ejemplo, el hecho de amamantar. Porque es chistoso cuando las personas empezaron a descubrir estas figuras de la diosa, porque primero fueron los símbolos de la diosa que se encontraron en las paredes, o se encontraban en un hacha que tenía una onda o que tenía una X. Esos eran símbolos de la diosa. Pero después, cuando se empezaron a crear figuras de la diosa, cuando se descubrieron las primeras figuras, que fue por ahí de finales del siglo XIX, la gente cuando las vio, hombres sobre todo, pensaron que era francamente pornográfica. Pues, es decir, que eran imágenes que tenían fines eróticos o pornográficos o lo que sea, porque eran estas figuras que todos hemos visto en algún momento en la escuela, lo vimos, que eran mujeres con ¿cómo se dice? Pues sí, con las partes genitales y los senos muy, muy marcados, las caderas y ese tipo de cosas. Y antes se decía, no, es que esto seguramente tenía fines eróticos y eran como ideales de belleza de la prehistoria. Y la realidad es que no, porque el ser humano, como ya repetí, bueno, más bien como voy a repetir porque ya dije, el ser humano todavía no había hecho un link entre el sexo y la reproducción. Entonces, esos órganos que eran las caderas, bueno, las caderas no son un órgano, más bien, esos atributos físicos que intervenían en el parto y la crianza, que eran las caderas, porque se ensanchan las caderas, se abren para recibir al bebé. Una mujer necesita tener caderas para que cuando el bebé esté ahí esté más cómodo y sea más fácil parir también. Los senos, pues porque evidentemente cuando nacían los bebés, pues tenían que ser amamantados, y eso era muy importante porque era su comida y era asegurar la supervivencia de ese nuevo ser. Entonces, estas cosas se dibujaban o se creaban en estas estatuas de maneras muy, muy, muy exageradas, porque era lo importante, era lo más importante, que la diosa daba vida, generaba vida y nos alimentaba. Y también la parte de la vulva, por eso la B, la V, que estaba en todas partes, es una abstracción de una vulva en realidad. Entonces, pues al principio no tenía nada que ver con que fuera pornográfico ni nada de eso, porque la gente no pensaba en eso. Nosotros los seres humanos en una sociedad como la que vivimos, que es patriarcal, que vamos a explicar ya después cómo llegamos ahí, porque tiene todo que ver con esto, empezamos a ver cosas donde no estaban, como no eran bueno, hoy se sabe que no eran así. ¿Y por qué? Justo en alguna de estas conferencias que tiene esta mujer, María Gimbutas, increíble, que tiene en YouTube, que yo llegué a ver, les voy a poner abajo los links si los quieren ver, alguien le hace una pregunta y le dice, ¿y por qué se habla de esto ahora? ¿Y por qué antes no se hablaba de esto, no? Si estas excavaciones que ella hizo y las investigaciones han estado ahí desde los años 70, me parece, ¿no? Y ella dijo, pues evidentemente se lo tenemos que agradecer a todos los movimientos feministas y a la reivindicación de la mujer, porque gracias a eso mis estudios y los de otras mujeres han salido a la luz, y entonces están empezando a ser validados por otros antropólogos y arqueólogos que antes hubieran pensado de, claro que no, porque yo les juro, yo recuerdo que yo fui a Lascaux y claro que vi esas figuras de personas, porque no se veía si era hombre o mujer, con estas máscaras de pato, que les voy a explicar más adelante por qué, y jamás nadie nos explicó que era la diosa, que era una representación de la diosa, porque la cuestión aquí es que, como empezaron a ver que el agua era una de las cosas más importantes para sobrevivir y que tenía que ser una manifestación de la diosa, todo lo que estaba alrededor del agua empezó a tomar esa importancia también. Eran manifestaciones, toda la vida era manifestación de la diosa, pero al principio empezaron con varias figuras que eran serpientes. ¿Por qué? Porque las serpientes, cuando se mueven, hacen esto, como las ondas del mar, del agua, como el agua cuando corre, es la misma forma. Entonces, para ellos las serpientes fue una de las primeras manifestaciones o primeros animales totémicos de la diosa. Después, los patos y las garzas, porque eran aves que estaban en el agua, que vivían cerca del agua, o que, como los patos, pues viven ahí, ¿no? Dentro del agua, hacen sus pequeñas casitas a un ladito de un lago, pero están ahí.
Entonces, esos eran los primeros animales con los que se empezó a conectar a la diosa. Y yo recuerdo en Lascaux es ver estas figuras y ellos, recuerdo que alguien nos dijo, es un hombre pájaro, pero no sabías cómo podían decir que era un hombre, porque no se veía que le hubieran dibujado así genitales o algo, o sea, solo se veía una cara con una máscara de pato. Y resulta que al final no era eso, era una diosa. Entonces, cuando ya se empieza a desarrollar más el culto a la diosa, se empiezan a separar, la población se empieza a separar en dos. Las personas que eran comunes y corrientes y las personas que se encargaban de comunicarse con la diosa. Y ahí nace la figura del chamán, que además siempre dicen el chamán, pero lo más lógico es que las personas que se comunicaban con la diosa tenían que ser mujeres también. Entonces, lo más seguro es que los primeros chamanes en realidad fueran chamanas, fueran mujeres que hablaban con la diosa. Y esto se sabe porque en muchas otras civilizaciones se encontraban estas figurillas dentro de lugares de culto. Por ejemplo, los primeros lugares de culto a las diosas fueron, a la diosa y a sus diferentes manifestaciones, fueron las cuevas, los lagos, el agua, ¿no? Y como ya dijimos, pero las cuevas eran muy importantes. Y eso es muy interesante porque hasta el día de hoy hay muchos lugares como de peregrinaje mariano, es decir, donde se le rinde culto a la Virgen María, que están en cuevas o que están cerca de lagos, porque la diosa nunca se fue, la diosa sigue ahí y está en todas las civilizaciones, todas las religiones que existen, solo que alguien se encargó de cambiar los papeles, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero empezamos a verlo desde ahorita. Un poquito. Tenemos también la increíble conexión entre la serpiente, como esta manifestación, como les digo, de la diosa, porque ondea, hace esto cuando se desplaza, cuando se mueve, y la serpiente que le dice a Eva, oye, ¿y si te comes esa manzana que está ahí? ¿Por qué no? Nadie se va a dar cuenta. Y entonces ahí es donde empieza el problema. Pero, ¿por qué? Porque también otra de las cosas que eran, otros de los animales que eran manifestaciones de la diosa eran los venados, los toros, el bisonte, el oso. O sea, son animales que hoy en día la gente los asocia más con lo masculino. Un oso, por ejemplo. Un oso es fuerte, un oso tiene esto, un venado con sus cuernos, y hay muchos después dioses, por ejemplo, los celtas tienen un dios que se llama Cernunnos, que es el dios de los bosques, que tiene cuernos, es un hombre con cuernos de venado. Pero la realidad es que esa era la diosa, era una manifestación de la diosa. E igual en las pinturas rupestres, yo recuerdo haber visto igual en Lascaux estos venados, pero que tenían 3 cuernos. ¿Por qué? Porque no podía ser cualquier venado. Tenía que ser realmente un venado que fuera especial entre todos los venados. Entonces era la diosa. Toda la vida era manifestación de la diosa, y la diosa estaba en todas partes. Estaba en una planta, en una piedra, en un animal, en una persona, en un ser humano, todo. También otro de los animales que se usaba y que después dieron les dieron más bien un significado completamente peyorativo y negativo, eran los zorros. Todos sabemos por qué, o se imaginarán ahí el link. Las ranas, que sobre todo en la Edad Media las ranas eran muy asociadas con las brujas, como animales malignos, animales que solo las brujas podían tener cerca. Todos sabemos esto, o lo vimos en las caricaturas, a las brujas echando ranas dentro de sus pociones y cosas así. Pues es que la rana, como un buen animal que vivía cerca del agua, pues necesitaba ser, lógicamente, una manifestación de la diosa. Entonces, la diosa fue alabada en todas las civilizaciones que se ha podido encontrar, desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Todas. Un solo culto en todas las civilizaciones que existían, que estaba centrado en un poder divino que venía de una mujer, de un ser. Claro que no podía ser cualquier mujer, o sea, era una mujer sobrenatural, pero representaba eso, lo femenino, lo divino femenino, que por eso le puse así a este capítulo, de lo que estamos hablando. Después empezaron a ser manipuladas de otra manera, porque claro que la diosa empezó a generar una especie de culto que se fue creando, que se fue más bien haciendo más complejo con el tiempo, y se empezaron a crear otros como manifestaciones de la diosa o dioses menores, y ahí sí había hombres. Hay una especie de figura que no se sabe si es un dios, no se sabe qué es exactamente, pero se puede ver en muchas, es celta, pero no se sabe cuál era realmente su función, pero se puede ver en muchas construcciones de la Edad Media, y de hecho en Notre Dame hay uno
y en muchos lugares en Europa se puede ver esa figura, que es una figura que se llama el hombre verde. Es un hombre con hojas así pintado como si fuera de hierba. Pues este dios empezó a nacer por ahí, por más o menos al mismo tiempo que el culto de la diosa se empezó a hacer más complejo, porque este era un dios que nacía en primavera y conforme iba pasando el tiempo, conforme iban desarrollándose las estaciones y los cambios, así de, pues sí, de estaciones, cuando empezábamos a entrar al invierno, moría en el invierno. Entonces se ve cómo representan al dios joven cuando nace en primavera como un niño y luego va envejeciendo hasta que ya es un anciano en el invierno y moría en el invierno. Pero la cuestión es aquí muy interesante porque la diosa era un continuo. La diosa nunca moría porque la diosa era eterna creación y regeneración. La muerte para las personas del Paleolítico no tenía mayor relevancia porque era parte del continuum de creación, muerte, regeneración, creación, muerte, regeneración. Todo seguía un ciclo, ¿no? Entonces, este dios no, este dios nacía y moría, y fin. Y luego volvía a nacer en primavera y luego volvía a morir. Y es chistoso porque después cuando la religión católica empieza a crear su iconografía, ¿qué es lo que vemos? Que a Dios Padre se le representa como un viejo barbón, un viejo. Y es una representación de este Dios que empezó a tomar más fuerza cuando empezó a establecerse esta idea patriarcal y les voy a explicar cómo empezó a pasar esto. La diosa estaba en todas partes, la gente vivía como una especie de lo que se cree, una sociedad igualitaria, entre comillas, porque evidentemente las mujeres eran más importantes que los hombres, y era matrilineal, es decir, que la madre era la que tomaba las decisiones más importantes. Y se sabe, por lo que se ha investigado, que la madre tenía, por ejemplo, 5 hijos, de los cuales había 2 hombres. Entonces, esos 2 hijos hombres se encargaban de salir a cazar, mientras las hijas, y entre comillas porque les voy a explicar después, mientras las hijas se quedaban en casa o a cuidar a las hijas más, o a los bebés, si había bebés, o a los bebés de otras mujeres, mientras ellas hacían otras cosas, y las otras se dedicaban a la horticultura. Y aquí hay una cosa muy interesante porque hay una diferencia muy grande entre horticultura y agricultura. Sabemos que la agricultura se empezó, no quiero decir algo que no tenga nada que ver, la agricultura empezó por ahí del Neolítico, pero estamos hablando todavía del Paleolítico. La agricultura como la conocemos hoy, ¿no? O digamos, como se empezó a generar esta necesidad de generar más bien mucha comida y entonces de crear maquinaria más compleja para abastecerse de todo lo que se necesitaba, ¿no? Pero por el momento solo existía la horticultura, y la horticultura es algo que haces con herramientas muy básicas. Es como lo que yo puedo hacer en mi huerto, en mi jardín. Entonces uso mis manos, uso mi pala, uso herramientas muy básicas, porque lo que se genera es lo que necesita comer esa familia, que a lo mejor son 7 personas. Y digo entre comillas que los hombres salían a cazar porque evidentemente si en tu familia a lo mejor había 8 mujeres y tenía solamente un varón que saliera a cazar, pues no era suficiente. Y hoy se sabe que había mujeres que también salían a cazar porque es lógico. O sea, si solo tienes una persona que va a salir a cazar, seguramente no va a servir de nada porque necesitas estar por lo menos en un grupo más o menos grande para poder cazar más y mejor. Entonces, claro que había mujeres que tenían que salir a cazar, evidentemente. Y también me imagino que habría hombres, sobre todo los hombres jóvenes, y esto ya es mi teoría, que se quedaran en casa con su mamá a ayudarle a hacer las tareas de su casa, de la horticultura, de cuidar a los hermanos más jóvenes. Entonces, cuando la madre era la que cuidaba esta comida, la que la racionaba y la que la transformaba, porque cocinaba, ya conocíamos el fuego para ese entonces. Y era muy importante. Cuando empiezan a crecer estos pueblos, antes, pongamos un ejemplo, eran 3 familias de 10 personas cada quien, pero de repente empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ya no bastaba con ir a cazar de vez en cuando, porque también la caza no era una forma de sustento de comida segura, porque los animales pues se iban en sus migraban, perdón, y pues no era tan seguro, entonces tenían que por lo menos tener granos para poder sembrar, pero como ya había tanta gente, empezaron a desarrollar herramientas más complejas y es ahí donde los hombres empiezan a tomar más importancia porque la fuerza física de un hombre pues es mucho mayor a la de una mujer, entonces tenía que salir a arar la tierra, a usar herramientas más pesadas, tenían mayor resistencia para estar durante horas arando la tierra o haciendo las cosas que tenían que hacer. Empieza a desarrollarse el riego muy complejo,
los canales de riego, demás, y ese tipo de cosas, y se empieza a generar mucha comida. A veces, mucha más comida de la que se consumía. Entonces, es ahí donde nace la propiedad privada como tal, porque las familias empezaron a decir, antes, si tú no tenías suficiente comida, la familia de al lado te podía dar comida, pero ahora ya no, porque era como de, pues que cada quien haga lo que pueda con la comida que tiene, porque vamos a guardar esto para cuando haya sequía. Pero ¿qué tal si ese año no había sequías? Pues había un excedente. Y entonces, esas familias que empezaban a generar excedentes empezaron a crear una especie de... Se empezaron a crear las primeras desigualdades sociales como tal. Entonces, las familias que generaban más cosas, pues estaban por encima de los demás. Y entonces empieza a cambiar esta cuestión poco a poco, porque el patriarcado no se instauró de un día para otro ni nada. El culto a la diosa duró milenios, hasta donde sabemos, milenios. Y de repente, esta cuestión de la propiedad privada, del control, de la desigualdad, esos son atributos más bien del pensamiento patriarcal. Es tal cual, ¿no? Y ahí es donde se empieza a generar este tipo de manera de vivir y de pensar, y los hombres empezaron a tomar los lugares de mando, porque eran ellos los que ahora aseguraban la comida y la producción y demás. Entonces, y el sustento para todos, ¿no? Para las comunidades. Y eso empezó a crear guerras, porque entonces las tribus que estaban cerca, que a lo mejor no eran tan favorecidas porque no habían generado tanta comida, llegaban a pelear con los que tenían, y los que ya tenían mucho pero querían más, iban a pelearse con los que también tenían, y se empezaron a crear las primeras guerras como tal, porque durante el paleolítico y el neolítico temprano no había armas como tal para la guerra. No se han encontrado hasta el día de hoy. No existía la guerra entre seres humanos. Lo que existían eran armas para cazar y para defenderse de los animales salvajes en general. No era como que fueran a matar a otra persona, porque eso no existía. Simplemente, según lo que se ha encontrado. Podemos encontrar algo de repente y que todo cambie, pero como esta frase que se me quedó mucho de la película Poor Things, que dice, una verdad es una verdad hasta que llega otra verdad y entonces esa se convierte en la verdad. Pues ahorita estamos descubriendo una nueva verdad que será verdad hasta que haya otra verdad que llegue y cambie todo. Entonces, por el momento no sabemos, pero digamos que el nacimiento del patriarcado es al principio cuando se empieza a crear esta idea de propiedad privada, porque entonces las mujeres empiezan a ser parte de esa propiedad privada, porque para asegurar que una persona pudiera como guardar esas riquezas que se estaban generando, tenían que tener herederos. Entonces las mujeres empezaron a hacer como esa moneda de cambio, o se utilizaban también como tal, como moneda de cambio, para generar alianzas con otras tribus. Entonces yo te doy a mi hija y tú me das cosas, porque ahí es donde empieza también esta cuestión de la dote, como se conoce, ¿no? Que tú dabas a una de tus hijas, se casaba con el hijo de alguien de otra tribu, y esa tribu te daba a ti cosas, podía ser ganado, podía ser lo que fuera que a ti te interesara, y entonces los padres así iban generando alianzas y se empezó a generar esta cuestión de que el padre decide todo y la descendencia tiene que ser directamente decidida por el padre y tiene que ser protegida por el padre, y hasta el día de hoy el padre, el apellido del padre es el que se pone primero, ya está cambiando, ya puedes hacer lo que quieras, pero todavía ahí más bien empezó toda esta idea de que el padre era ¿cómo se decía antes? Como el hombre de la familia, como el jefe de la familia, ¿no? Y empiezan estas cosas muy locas, pero como la religión o el culto a la diosa, porque como tal una religión es más compleja en el sentido que necesita más organización y preceptos muy específicos, porque, como dice él en el libro en algún momento, la creación de mitos, ritos y ofrendas, este ciclo de mito, rito, ofrenda, mito, rito, que se nutre uno se nutre del otro más bien, es para él la estrategia de supervivencia emocional más efectiva que hemos construido los seres humanos. ¿Por qué? Sabemos que la ansiedad existencial es una de las cosas más difíciles porque no entendemos nada, no sabemos qué está pasando, nadie sabe qué está pasando ni por qué estamos aquí, nadie sabe. Pero hemos tratado de encontrar maneras de calmarnos, creando mitos, creando historias, creando religiones, creando todo lo que se pueda para que estemos tranquilos y digamos, bueno, todo está bien, un día nos vamos a morir, pero mientras estamos bien. Y estar tranquilito. Y bueno, la cuestión es que cuando se empiezan a generar estas cuestiones de desigualdad y patriarcal, esta idea patriarcal, porque el patriarcado, más que una cuestión política y social, después se convirtió en eso, es una ideología. Es esta cuestión de abarcar, ¿cómo se dice? De acaparar, de controlar. Es eso. Y antes, aparentemente, eso no existía. Entonces, estas religiones, estos cultos,
ya no servían para justificar lo que estaba sucediendo. Porque antes, como se sabe, la figura de la madre fue la que ayudó por analogía a que los seres humanos del Paleolítico dijeran, es que Dios tiene que ser mujer, o sea, tiene que haber una diosa. Bueno, ahora, como el hombre estaba siendo la cabeza de la familia y esta idea de que la diosa daba todo ya no iba con lo que estaba sucediendo, tenían entonces que crearse religiones que justificaran por qué los hombres estaban acaparando y controlando todo. Y es ahí donde nacen las primeras religiones que conocemos con tendencia al monoteísmo. Y digo tendencia porque sabemos que la primera religión monoteísta, hasta como tal, estructurada, porque digamos que si estamos hablando de la diosa, pues también era una cuestión como casi monoteísta, porque era una diosa única que se manifestaba de muchas maneras, pero no tenía un rito súper específico y delimitado como por ejemplo, la religión judía, que es ahí donde empieza esta idea de un dios hombre único, todopoderoso, ¿no? Pero si vemos en la mitología griega, Zeus es esta, y Zeus es chistoso porque usa muchas de los animales. Todos sabemos las historias que tiene Zeus, por ejemplo, que se convertía en un cisne para seducir a una mujer y cosas así. Bueno, pues la diosa se representaba también como un cisne. Entonces lo que empezaron a hacer es que empezaron a usurpar cualidades que tenía la diosa y adjudicárselas a dioses hombres. Zeus, es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque Zeus en realidad no es uno de los primeros dioses. Es decir, la gente cree que Zeus es el máximo de la mitología griega, pero no es así. Hay dioses que se llaman los dioses preolímpicos. Zeus ya es olímpico, porque vivía en el Olimpo. Y estos dioses, hay una diosa que se llama Gea, que es la diosa que creó, que es la hija. Primero existía Caos, y después está Gea, y Gea dio a luz a todos los otros dioses. Entonces ahí tenemos a la diosa. La diosa estuvo ahí desde el principio, después fue siendo usurpada por los demás y eso pasó en todas las civilizaciones que conocemos. Todas. Todas tuvieron un culto a la diosa, todas le rendían culto y la respetaban y le temían porque evidentemente si hacías enojar a la diosa y había un huracán o había, no sé, un incendio, pues era muy peligroso. Entonces era una diosa que también tenía un lado, pues no malo, porque ellos no lo entendían así, no era malo, pero era una cuestión que la diosa es peligrosa, hay que respetarla. Porque si no, puede haber una sequía y nos quedamos sin comida, puede llover durante días y hay inundaciones, y pues ellos acababan de vivir la última glaciación, entonces las personas del Paleolítico. Entonces sabían que era muy delicado y que tenían que tener a la diosa muy contenta, porque si no las cosas podían salir muy mal. Y bueno, ya llegando ya a las últimas cosas que quería decir, evidentemente hay un montón de figuras donde se nota la influencia de la diosa y cómo fueron manipulando, como acabo de decir, con Zeus, pero también está la diosa, el báculo, aquí que tengo el báculo de Esculapio, que es el dios de la medicina, un dios griego de la medicina, pues son dos serpientes, y es la diosa, ahí está la diosa. También estaba, es Artemisa, me parece, a propósito del lanzamiento del cohete Artemisa 2 que acaba de ser, creo que ayer, que está increíble también eso, que es otra cosa que nada que ver, pero bueno. Pues Artemisa, o Diana, como la conocían los romanos, ¿cómo se representaba? Era la diosa de la casa, se llama Diana Cazadora. En México tenemos una escultura que dice Diana Cazadora y está una mujer así, con un arco, porque evidentemente era la diosa de la casa y a su vez el animal al que se le atribuía en ese, digamos que en ese tipo de manifestación como de diosa cazadora que daba, que a la vez era sustento, pero a la vez era la que sí, la que cazaba y sustentaba. O sea, no sé cómo explicar esta idea, creo que ya estoy hablando demasiado. Pero en fin, tenía unos cuernos de venado. Después, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a instaurar las religiones judeocristianas y esta idea del mal, todas esas acepciones que antes eran, todas esas figuras que antes se relacionaban con la diosa, se empezaron a utilizar para representar al mal. El demonio que tiene cuernos, tenemos la figura de muchos demonios que tienen cuernos o que tienen patas de venado o de chivo, todos esos eran animales de la diosa. O las serpientes, como la serpiente de la que les acabo de hablar, la que le dice a Eva que se coma la manzana. Y entonces aquí es donde empieza, para justificar la desigualdad social que se empezó a vivir, las guerras, como el día de hoy, tenían que crearse religiones y preceptos morales y de manera, como digamos, para generar contención social y que nadie estuviera descontento, si quieren, o
o que no se crearan más problemas, pues tenía que haber un Dios que justificara todo lo que estaba pasando. Y entonces se crea al Dios que conocemos hoy, que es el Dios judeocristiano, que controla todo, que está en un lugar, quién sabe en dónde, porque también lo chistoso de la diosa es que la diosa la podías ver en cualquier lado, o sea, la diosa era una planta, la diosa era un gato, la diosa era el agua, la diosa estaba ahí, lo podías ver, convivías con ella todo el tiempo. Y de repente era un Dios que no está aquí, que no sabemos dónde está, pero que supuestamente nos está viendo todo el tiempo y que nos va a juzgar y que está viendo que no te portes mal y que hagas todo lo que tengas que hacer. Y sobre todo cuando eres mujer, sabemos que una de las cuestiones más importantes de las religiones, de todas las religiones que existen hasta hoy, incluso el budismo, son profundamente misóginas. Y se trata de tener a las mujeres controladas, sumisas y pues disponibles para lo que los hombres quieran, ¿no? Literal, eso es lo que sucede. Y ahí es donde empieza esta que yo podría llamar la campaña de desprestigio más exitosa de la historia de la humanidad, que es precisamente cómo destronar a la diosa y cómo justificar toda la desigualdad y la violencia que ejercemos contra las mujeres. Porque una de las cosas más interesantes y más terribles que suceden, por ejemplo, en las guerras que estamos viendo hoy en día, y eso no se habla de eso, pero hay estudios que confirman que una de las cosas más horribles que suceden en las guerras es que lo primero, las primeras personas que sufren más son los niños y las mujeres, porque las mujeres lo más lógico es que sean abusadas y violadas por los invasores. Tenemos la historia de Genghis Khan, que llegaba a invadir lugares y violaba a todas las mujeres que podía, al grado de que la mayoría de los asiáticos son descendientes de Genghis Khan, tienen ADN de Genghis Khan, porque las mujeres eran consideradas ya en esa época de las guerras como un bien. Por lo tanto, pues un objeto, no más importante que... De hecho, tú podías comprar una mujer con ganado, así de simple, o sea, y bueno, estamos frente, como repito, a la campaña de desprestigio más exitosa de la historia de la humanidad, porque todavía 2000 años después estamos aquí debatiendo, porque hay personas que creen que las mujeres no podemos ser iguales que los hombres y no tenemos derecho a exigir nada, ni no tenemos ni derecho, hay muchas mujeres que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a recibir una educación sexual, o no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a decidir por sus cuerpos, o sea, estamos en medio de una cuestión que realmente tiene mucho tiempo de existir y que no es tan nueva, pero estamos llegando a una especie de apocalipsis, yo podría decir. Y como lo dice María Gimbutas en una de sus pláticas, que les voy a poner ahí, dice algo así como, nos estamos acercando al fin del mundo y necesitamos crear uno nuevo. Y es por eso que están saliendo todas estas cosas, porque no se trata como mucha gente cree, y esto es chistoso porque también recuerdo que cuando yo estaba hablando de esto con uno de mis compañeros, colegas, músicos, me dijo algo así como de, sí, es que yo te veo y se ve que tú eres de esas mujeres como, y se quedó como buscando la palabra y me dice, como esas mujeres como feministas, pero como si fuera algo malo, ¿no? Como que había una connotación ahí mala. Y pues yo voy a decir que sí, francamente, yo soy una mujer francamente feminista porque gracias a todas las mujeres que han estado antes de mí y que han luchado por todo, yo estoy aquí hablando de lo que me da la gana y no tengo ningún reparo en decir lo que pienso, y eso es gracias a que hubo mujeres que se atrevieron a hacerlo, y claro que yo voy a seguir haciéndolo. Entonces, ya saben, amigos, el próximo capítulo se va a tratar de cómo fue cambiando, cómo se fue desarrollando esta campaña de desprestigio y cómo llegamos hasta este punto, porque la cuestión está más que clara. Las guerras se tratan de control, se tratan de desigualdad, obviamente todos lo sabemos, y eso está sucediendo a la par de el hecho de estar destruyendo nuestro planeta. Hoy en día se están peleando por el petróleo. ¿Qué va a suceder? Que van a seguir explotando la tierra para tener contentas a 2 personas, 3 personas en el mundo que se nutren de toda la mierda de todos los demás. Y pues evidentemente son hombres, tenemos que decirlo. Y no estoy diciendo, y con esto iba con lo del feminismo, no estoy diciendo que yo quiera que sea esta una sociedad patriarcal, perdón, no quiero eso sí no quiero. Más bien, no quiero que sea bueno, ya es, pero no quiero que sea por más tiempo. No quiero que sea una sociedad matriarcal donde las mujeres controlen todo, porque justo cuando pensamos en eso, y yo creo que eso es lo que sucede con los hombres y las mujeres, porque hay mujeres lamentablemente que creen que el feminismo se trata de la violencia y de querer ejercer control, y empiezan a llamarnos feminazis o cosas así, es porque lo están viendo desde su perspectiva patriarcal de control y dominación, y no es así. Lo único
que quiere el feminismo y queremos las mujeres, en general todas, aunque habrá quienes no se digan feministas, queremos vivir una vida digna en paz. Punto. Eso es lo único que queremos. Y bueno, ahí están las consecuencias de lo que hemos hecho con nuestro planeta, porque si algo tenía la diosa era que, como lo dije hace un rato, es que la podíamos ver, estaba ahí, estaba en la tierra, estaba en lo que comíamos. Y de repente cuando empezamos a buscar a un dios que estaba quién sabe en dónde, pues se nos olvidó que lo único que tenemos es este planeta. Y que lo único que tenemos para asegurar nuestra supervivencia está aquí y lo estamos destruyendo. Y por eso llegamos a donde llegamos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que no haya sido muy complejo. Yo, como soy una persona muy dispersa, pues a lo mejor dije un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero no importa. Ahí lo voy a dejar sin edición, así en crudo como está. Y bueno, nos vemos. Espero que pronto, ya les diré. Pero bueno, los dejo. Y este fue el capítulo 1, que se llamó Lo Divino Femenino. El capítulo 2 va a ser Lo Terrible Femenino, que vamos a empezar donde terminó este. Así que nos vemos pronto. Bye.